Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. La siguiente recopilación, criptomaníacos, es algo muy especial. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños no teníamos este cierto temor a la oscuridad, a lo que hay debajo de la cama, a quedarnos solos? Todas estas experiencias vienen de parte de niños o de personas que ahora son adultas y eran niños cuando les pasó esto, o adolescentes. Este episodio es muy especial, ya que muchos dicen que los niños, si bien pueden decir una que otra mentirita, cuando realmente están asustados, es porque en verdad vieron algo que no pueden explicar con palabras. Espero que disfruten este maratón. No olviden que si tienen alguna experiencia parecida a esta, ya sea si sea larga o corta, me la pueden enviar mediante mis redes sociales por mensaje privado, o si es corta la pueden compartir aquí mismo en los comentarios. Sin más por decir, espero que disfruten el maratón. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. La siguiente historia viene de parte de Ángel Rosendo. Ángel nos quiere compartir una experiencia que tuvo jugando con la Ouija. Él explica que le pasó esto hace algún tiempo ya. Era un joven adolescente, en compañía de sus hermanos, sus otros 2 hermanos para ser exactos. Sus hermanos y él siempre han tenido una fascinación por lo paranormal. Y debido a esto, siempre planeaban hacer algún ritual, hacer alguno de estos juegos que se ven por internet. Algunos de los juegos tan populares como creepypastas, como retos, y claro, como no mencionar que la que está en la punta de la pirámide de estos retos paranormales es la Ouija. Prácticamente un juego paranormal en donde puedes hablar con espíritus. Ángel y sus hermanos estaban muy deseosos de jugar con esta tabla tan siquiera una vez por curiosidad. Y fue que en Halloween, precisamente, esperaron hasta esta fecha de Halloween. Nada más porque las tablas están mucho más baratas y las puedes encontrar casi en cualquier mercado. Él junto con sus hermanos compraron una. La verdad es que no le salió ni siquiera cara. Estaba muy barata. Obviamente sus padres no tenían los mismos pensamientos que ellos. Sus padres le tenían a él y a sus hermanos rotundamente prohibido jugar con la Ouija, sobre todo en la casa. Era una familia obviamente religiosa, por lo que esperaron hasta que ellos no estuvieran para poder jugar con la tabla. Habían pensado en todo muy bien. Tenían cierto tiempo para jugar y tenían veladoras, refrescos. Querían pasar ahí unas 2 horas jugando, más que nada preguntando cosas y todo ese tipo de situaciones. Querían vivir una máxima experiencia. E incluso investigaron en internet cómo saludar a los difuntos. Pero huelga decir que esto no dio resultado, o al menos en los primeros minutos. Ángel dice que empezaron con mucho optimismo, pero al pasar los minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ese optimismo que tenían los 3 prácticamente pasó a ser una decepción. La tabla no se movía. Ellos ya estaban aburridos de preguntar si alguien estaba ahí. E incluso el hermano mayor de ellos retó a los espíritus a que movieran algo, a que rompieran algo. Pero simplemente nada pasaba. Al estar media hora ahí, el hermano mayor de ellos, el hermano mayor de Ángel, se levantó. Les dijo: mira, tengo que ir al baño y después voy a hacer una llamada por teléfono. Si pasa algo interesante, porque él también quiere vivir esa experiencia, si pasa algo interesante, me echan un grito. Me voy a tardar, a lo mejor no vengo como unos 20 minutos.
Iba a hablar por teléfono y también se iba a fumar un cigarrillo. Estaba muy aburrido. Quería un poco de aire. Ángel y su otro hermano tomaron el oráculo y empezaron a moverlo alrededor de toda la tabla, preguntando si alguien estaba ahí. Cuando de pronto ellos notan que algo más mueve el oráculo. Los dos hermanos se miran y con la pura mirada se dan cuenta que no es uno ni el otro el que lo está moviendo. Ellos dicen que era como una fuerza muy fuerte pero a la vez pesada lo que movía el oráculo. No era algo que lo moviera con delicadeza. No, era algo muy fuerte. Tanto así como que incluso aplanaba la tabla. Empezó a deletrear las palabras hola. Y empezó como quien dice el juego. Ambos estaban muy emocionados, no estaban ni siquiera asustados. Les hicieron algunas preguntas que dice Ángel se las guarda, porque eran preguntas personales. Y siendo sincero, él me dice que las preguntas que le hicieron a la Ouija, la verdad es que no eran tan sorprendentes. Eran unos adolescentes, eran preguntas tontas de esa época, sobre tal chica, sobre tal chico, y que la verdad no suman nada a la historia. Pero obviamente estaban en ese punto de que estaban viendo que la tabla sí se está moviendo, que el ritual sí está funcionando, que sí están jugando de verdad con un espíritu, o cuanto menos alguna fuerza. Obviamente debido a esto, quita los dedos del oráculo, se levanta y le dice a su otro hermano que va a ir por su hermano mayor que está en el balcón ahorita fumando, para que venga a ver esto, para que se sume a la diversión, como quien dice. Pero sucede algo extraño. Él dice que se quiebra un vidrio, uno de los vasos de vidrio con refresco que ellos tenían. Obviamente dice que esto parece más como para llamar la atención a un lado de la misma tabla, porque el oráculo en esta ocasión se está moviendo muy rápido de un lado hacia otro, apoyándose en los dedos de su otro hermano, formando una y otra vez la palabra no. Ángel se detiene y le pregunta no a qué. ¿No quieres que le hable a mi hermano? ¿No quieres que le hable a Ramiro? La Ouija empieza a deletrear el nombre de su hermano, y al terminar de deletrear Ramiro, enseguida pone las letras N-O. No. Ángel sabe aquellos cuentos tenebrosos. Él sabe aquellos relatos de horror que se cuentan en torno a la Ouija. Y sabe que si ella te dice algo, por ejemplo, no o sí, que no quiere que tal persona entre, que no quiere que tal persona salga, tienes que hacer caso, de otro modo se va a ir el espíritu. O puede que, como otras tantas historias, pase algo mucho peor. Y es por eso que le dice, está bien, no le voy a hablar, pero no le hagas nada. Y al momento de que Ángel dice que le dijo a la tabla, no le hagas nada, escucha algunas risitas que provienen del pasillo de arriba, a la par de también pasos. En ese entonces, ellos tres se encontraban solos por completo en la casa, y aquellas risas no eran de su hermano mayor. Él sabe muy bien la voz de su hermano, sabe muy bien las risas que él hace y los pasos que él tiene. Es alguien mayor, es alguien de 19 años. Los pasos que se oyeron fueron pequeños. Las risas que se oyeron fueron como de niños. Alarmados, ambos botaron a la Ouija y corrieron hacia arriba, encendiendo todas las luces en su camino. Al llegar al pasillo, se dan cuenta que su hermano ni siquiera salió al balcón, ni siquiera alcanzó a llamar por celular. Su hermano estaba desplomado en el piso, a las afueras del baño. Tenía un poco de sangre corriéndole en la nuca, chorreada en el piso. Se nota que ya tenía tiempo y tirado. Ambos corren, lo levantan y lo empiezan a hacer reaccionar. Había perdido mucha sangre.
Por ende estaba débil, estaba mareado. Ángel nos explica que lo que se había hecho era un golpe la verdad muy delicado en la nuca. Ellos lo atendieron, le pusieron alcohol y en cuestión de minutos lo llevaron con un médico que estaba a escasos minutos de la casa. Después, al llegar de nuevo a su casa, con la suerte de que sus padres se habían demorado todavía más y no habían llegado todavía, tomaron a la ouija, tomaron todo lo que había ahí de desorden y lo guardaron. Y entre los tres acordaron que esta historia jamás se le iban a contar a sus padres, al menos hasta que pasaran algunos años. Ellos siguen sin contarle esto a sus padres, pero curiosamente después de lo que sucede aquí, Ángel habla con una amiga suya igual del bachillerato. Esta amiga, por el contrario de Ángel, juega bastante con la ouija. Y obviamente él, en su, podríamos decir, curiosidad, o para cerciorarse de que no hayan liberado algo malo, le pregunta: oye, mira, estuve jugando con la ouija, pasó esto, esto y esto, e hicimos esto, esto y esto. Ángel recalca que jamás se despidieron de la ouija. Jamás invocaron algo ni se despidieron. Simplemente soltaron el oráculo y guardaron la tabla. Su amiga dice que esto no se debe de hacer, que puedes abrir la puerta de algo, pero no puedes cerciorarte de que ese algo se hubiera ido, por lo que ese algo se hubiera podido quedar ahí, con él, con sus hermanos, con su familia. Pero Ángel nos dice que si bien esto se repite en varios relatos que él ve, en su caso no es así. Todo está normal en su casa. Esta historia tiene 5 años que pasó. Y por suerte, él dice para su suerte, cree que aquello que estaba hablando con ellos no pasó a este lado, ya que no hay nada extraño, mientras que la tabla ya no la tienen con ellos. Al pasar esta experiencia tomaron la decisión de quemarla. No querían tener algo que ver más con espíritus. Sus ansias de vivir algo paranormal por fin habían sido saciadas, así que pasaron a quemar la tabla en un lote baldío. Una historia de la ouija que, por suerte, acabó bien, pero que en definitiva a Ángel y a sus hermanos les dio un buen susto cuando eran adolescentes. Lo que les quiero relatar es algo que tal vez les sonará familiar. ¿Recuerdan que durante un tiempo estuvo muy sonado un hecho extraño que sucedían en los bosques? Muchos canales de YouTube sacaron un video respecto a este, y es que en gran cantidad de bosques se pueden encontrar escaleras de piedra o de madera en algunos casos. Ustedes dirán que esto tal vez no es para tanto, pero he aquí lo curioso, y es que estas escaleras son muy antiguas. Tienen una construcción singular, es decir, que no se tratan de ruinas. No hay piso, paredes, columnas, nada. Es como si solamente hayan iniciado la construcción de una escalera a mitad de la nada. La dirección en la que terminan estas escaleras siempre son inciertas, pues solamente van hacia arriba, y es como si de la nada estas detuvieran su construcción en seco, simplemente quedándose como una escalera sin sentido, pero que causa mucha confusión. No obstante de esto, el enigma de quién las construyó no se termina de resolver, y es por eso que la siguiente experiencia me da aún más miedo. Verán, cuando era un adolescente, antes de que falleciera una de mis tías que residía en los Estados Unidos, acostumbrábamos mucho ir a visitarla. En aquel tiempo mi hermano menor apenas era un niño de 5 años,
y a veces en ciertas ocasiones acostumbrábamos ir al campo, ya sea a pasear, a acampar o simplemente a tomarnos fotografías. Mi tía vivía en el estado de Virginia, así que ya se imaginarán los grandes bosques a los que íbamos. Mis padres nos tenían la suficiente confianza para que nosotros camináramos solo un poco, los dos solos, pero no tan lejos de ellos, claro. En una de estas ocasiones, mi hermano se adelantó mientras perseguía animales, y yo lo seguí, y él me llevó hasta una de estas escaleras. Lo recuerdo perfectamente bien. Se trataba de una hecha con piedra. Era blanca, con parte de su superficie invadida por la naturaleza. Se veía hermosa, hasta cierto punto, como salida de un cuento de hadas. E incluso había mariposas y ruiseñores volando por encima y alrededor de esta. Mi hermano subió estas escaleras corriendo y bajó una y otra vez, hasta que en una de estas tantas veces que subió, se aventó desde lo alto para caer del otro lado. Yo me alarmé, e incluso le grité desesperado. Pensé que se había roto algo, o algo peor. El corazón casi se me detiene, cuando lo vi salir como si nada. Él me dijo que los arbustos que se encontraban abajo amortiguaban el peso de la caída, y que por lo tanto, no había ningún problema. Yo, más calmado, lo vi aventarse como otras 2 veces. Les repito, yo en ese tiempo tenía 13 años. Era un adolescente, pero me parecía algo incoherente que unos arbustos de ese tamaño retuvieran la caída de él. No lo sé, los veía muy bajos, e incluso podía ver cómo el cuerpo de mi hermano impactaba en el piso, y él se paraba como si nada a los segundos. Múltiples veces me jaló para que hiciera lo mismo, pero yo me retenía. Me repetía y me decía que no me iba a pasar nada, pero yo me negaba. Simplemente le decía que yo lo iba a vigilar, hasta que de pronto, cuando él subió las escaleras y se me perdió de vista, escuché el grito de mi hermano y mi madre, llamándome desde atrás. Ambos se escuchaban lejos. Yo, muy confundido, empecé a llamar a mi hermano, que pensé se encontraba arriba de la escalera, pero no me respondió, y por más que lo busqué, no lo encontré. Al ir en dirección a los gritos de mi madre, me quedé sin palabras, al ver que se encontraba mi hermano menor con ella. No lo podía creer. Hace apenas unos minutos se encontraba a mi lado en la escalera, y ahora me estaba preguntando que dónde había estado, que me la había perdido de vista. Yo le recriminé tratando de encontrar algo de sentido a todo esto. Le dije que él y yo estábamos juntos, que él estaba jugando en la escalera y yo lo estaba vigilando. Él, al igual que yo, estaba muy confundido, y no fue necesario que me contestara, pues mi madre me dijo que él había estado todo este tiempo con ella y que me estaban buscando. En ese momento el miedo empezó a entrar en mi cuerpo. De alguna manera, tal vez para no parecer un mentiroso, les expliqué todo, e incluso los traté de llevar de nuevo a la escalera. Pero a pesar de que una y otra vez recorrí el camino hacia la escalera, que estaba seguro que existía, no la volví a encontrar. Parecía como si ésta hubiera desaparecido de la nada, algo que me dejó de sobra aterrado. Recuerdo que cuando volvíamos, incluso me pellizqué mi brazo y mi pierna, muy fuerte para saber si estaba soñando. Estaba confundido y aterrado a la vez. Al menos estar con mi familia me hizo olvidar esto brevemente. Aunque mi madre discutía con mi padre susurrándose. Ellos decían que estaban hablando de otras cosas, pero estoy seguro que le estaba platicando lo que me sucedió. El plan en un principio era acampar esa noche, pero no lo hicimos, y estoy muy seguro que fue por lo que me pasó. En fin, lo más aterrador que me pasó fue estando en la camioneta, porque cuando nos dirigíamos hacia la carretera, pude ver a un hombre pequeño,
Su piel era de un color verde, muy parecido al de los arbustos y hojas de los árboles. Creo que le quedaba muy bien para camuflajearse entre el bosque. Me decía adiós con su mano. Como dije, esta experiencia me llevó a investigar sobre estas escaleras y sobre lo que habita en el bosque. Se dice que hay espíritus y criaturas como los que son los duendes, que lo habitan, y que también son los responsables de raptar niños. No me queda duda de que aquello fue un duende, y de que aquella escalera, que estoy seguro, no la construyó un humano. Creo que le pertenece a este mismo duende, pues aquella ocasión la hizo desaparecer a voluntad. Esta historia pertenece a la anécdota de un padre. Era un padre soltero, el cual trataba de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Al tener 2 hijos varones, tenía que enseñarles valores y sobre todo el trabajo duro, a cómo ganarse la vida. Esto obviamente lo llevaba a centrarse mucho en el trabajo, de hecho la mayoría de los días a la semana. Pero a sus hijos no les faltaba nada, y lo querían, a pesar de que pasaba poco tiempo con ellos. Los muchachos, que contaban con apenas 15 y 10 años, entendían el porqué, pero obviamente su padre hacía un esfuerzo por compensarlos cada cierto tiempo. A sus hijos les encantaba el bosque, la vida silvestre, el aire fresco, por lo que decidió, como otras veces ya, llevarlos a acampar, solamente ellos 3, como les gustaba, pero con una cierta novedad. En años anteriores estos hermanos compartían la misma tienda, pero en esta vez, tanto el hermano mayor como el menor tendrían una tienda para cada uno. Dormirían por separado, tal y como lo hacían en casa, cada quien en su habitación. Su estancia en el bosque durante la tarde se tornó de lo más normal. Se divirtieron, exploraron, y a final de cuentas se encontraban cenando para después irse a acostar. Antes de dormir, el hijo menor le pidió a su padre un favor. Si bien él estaba dispuesto a dormir solo, este le confesó que tenía miedo, pues el bosque no era igual a la casa. Esos sonidos del viento, acompañados de las sombras de las ramas que eran generadas por la luz de la luna, lo ponían muy nervioso. Así que el padre le dijo que sin ningún problema, que estaría con él en la tienda. Claro, solamente hasta que éste se durmiera. Y así sucedió. Cuando por fin su hijo se encontraba dormido, lo cual no tomó mucho tiempo, el padre salió de su tienda con mucha cautela y cerró la tienda para después irse a la suya. Él no tardó nada en dormirse, pero sin embargo, al pasar unos breves minutos, fue despertado por una pequeña mano que lo movía del hombro. Se trataba de su hijo menor. Él se encontraba a su lado y le dijo que alguien había tratado de abrir su tienda, que había sentido cómo la forzaban incluso, que había visto una sombra moverse por afuera de esta. Él aseguraba que alguien se encontraba fuera de su tienda. El padre no tuvo que escuchar más. Armado con navajas de caza y un buen bate de metal de béisbol salió. Estaba furioso y expectante. No iba a permitir que sus hijos fueran agredidos por nadie. Ellos se encontraban en una área que era especial para acampar y que se encontraban cerca de los guardabosques y otras personas que igual se encontraban acampando. El padre fue y les planteó esto, pero los guardabosques le contestaron que no había nadie merodeando los alrededores, que los niños, con todo el respeto, a veces imaginaban cosas al estar en un entorno nuevo, pero que en todo caso ajustarían más la seguridad, si es que eso también lo hacía sentir mejor. El padre agradeció las intenciones y empezó a pensar a lo mejor que su hijo había tenido una pesadilla. No era la primera vez que esto pasaba.
Él tenía una imaginación muy hiperactiva, y pues al estar solo y con ese miedo presente, es muy probable que haya soñado algo que lo confundiera. El hijo menor de nuevo volvió a su tienda, y su padre a la suya, para de nuevo ser despertado por este. El hijo le volvió a decir a su padre que alguien lo había despertado, y que esta persona ahora se encontraba dentro de su tienda. Le dijo que se trataba de un niño. El padre salió y lo acompañó hasta su tienda simplemente para hacerle ver que no había nadie en esta. Y una vez ahí, tuvieron una conversación. Mira, ¿ves? No hay nadie, hijo. Lo que tienes es simplemente pesadillas. Los sueños no son reales y no te pueden lastimar. A lo que su hijo le respondió: el niño me dice que es su tienda, y cuando tú no estás, él aparece y me dice que me salga. El padre, al ver que no podía convencerlo, y aún sintiéndose mal por lo que le diría a su hijo, le dijo que se quedara a dormir y que dejara de prestarle atención a cosas que no existen. El padre salió de la tienda con una cierta preocupación y un sentimiento de dolor. Obviamente no le gustaba hablarle así a su hijo, sobre todo cuando se encontraba asustado, pero era un niño que estaba pasando a convertirse en un adolescente. Ya debía ir perdiendo el miedo y hacerse hombrecito. Pero sin embargo, y a pesar de que el padre fue muy firme en su posición, este no pudo conciliar el sueño. Y creo que le pasó aquello que a muchos padres les pasa. Se sentía mal por haber dejado a su hijo todo asustado en aquella tienda, por haberle hablado de esa manera. Era bien portado, así que sabía que ya no volvería a llamarlo. Aún así, este estuviera lleno de miedo, acataría la orden de su padre. Y fue por este mismo motivo, y por el remordimiento que le causaba tener a su hijo menor en aquella situación, fue que se dijo a sí mismo: al chico le sobra mucho tiempo para ser responsable y ser independiente. Y además quiero que este fin de semana lo recuerden con cariño y alegría. Después de todo, se supone que es un tiempo en familia. Y fue así como este hombre tomó una sábana y fue a acostarse con su hijo para que éste no tuviera miedo. Pero antes de llegar a la tienda, le llamó la atención que estuviera la luz encendida desde adentro, y era muy visible desde afuera la sombra de un niño que se encontraba sentado en medio de esta. El hombre pensó: es mi hijo, no puede dormir, tengo que ir a calmarlo. Pero sin embargo, al intentar abrir la puerta, se llevó una sorpresa al ver que el cierre no subía y que el niño desde adentro le repetía una y otra vez: esta tienda es mía. El padre, suponiendo que su hijo se encontraba molesto, empezó a decirle que sentía haberle gritado y que si aún se encontraba molesto o asustado, él se iba a dormir con él esa noche. Las palabras del padre se detuvieron en seco al escuchar que el otro cierre de la tienda se estaba abriendo, y de adentro de este salía el hijo mayor y después el hijo menor. Rápidamente forzó el cierre y abrió la tienda. Dentro de esta no había nadie. Los ojos del padre se abrieron como platos y después su mirada fue hacia su pequeño hijo. El niño simplemente atinó a decir que ya no quería molestarlo y se fue a dormir con su hermano, que le había dejado la tienda a otro niño, un niño que había salido de lo profundo del bosque. Las muñecas son ese tipo de juguetes que causan un tipo de incertidumbre. A algunas niñas les encantan, a otras niñas de plano les provocan ciertos sentimientos de miedo. Y esto, si bien es raro, no es algo que nos esperen para nada los papás, ya que hay unos niños que aman los payasos y otros niños son todo lo opuesto, que se aterran tan solo al verlos.
¿Pero por qué será? Tal vez un trauma de la infancia. Tal vez ocurrió algo que desató en esta fobia hacia un cierto objeto o hacia una cierta persona. Esto es lo que nos cuenta esta chica. Cuando iba a casa a visitar a su abuela, vio unas muñecas que le hicieron replantearse toda su vida, hasta ahora, que tal vez ese juguete no era para ella. Y de más está decir que aún a pesar ahora de ser adulta, no las tolera. Y ella explica no es como que no les guste, sino que siente un terror profundo al verlas. Mi nombre es Yolanda Marisela. Lo que les quiero contar fue algo que me pasó en mi niñez. Más que nada yo creo que fue uno de esos traumas de la infancia. Cuando yo era niña, aproximadamente unos 6 años, recuerdo que acababa de entrar a la primaria. Íbamos cada fin de semana, mi madre, mi hermana y yo, a la casa de la abuela. Cada vez que íbamos, recuerdo que nos la pasábamos jugando arriba, y por ciertas cosas del destino, terminamos bajando al sótano. En el sótano de la casa, mi abuela tenía una colección de muñecas. Estas muñecas variaban en estilo. Algunas de estas eran de cerámica, otras eran de trapo. Incluso recuerdo que algunas eran muñecas de madera. Eran muñecas muy antiguas, por lo que eran de colección. Mi abuela las tenía desde hace muchos años, y la primera vez que las vi, me despertaron un terror profundo, y no solamente a mí, sino también a mi hermana. Nuestra abuela nos tenía prohibido bajar al sótano, ya que no era solamente por las muñecas, sino que también tenía otras cosas que eran muy delicadas, cosas de vidrio, de cerámica. Y para que no hubiera accidentes, simplemente nos decía que no bajáramos. Mi hermana había notado que le tenía miedo a las muñecas. Y como toda buena hermana mayor, que simplemente me lleva por 2 años, empezó a molestarme. Empezó a empujarme hacia el sótano, empezó a decirme que las muñecas me iban a agarrar, sobre todo cuando nos peleábamos. Pero para mí esto no era un juego. Recuerdo, y aunque sean recuerdos nebulosos de esos que tenemos cuando éramos niños, yo recuerdo que cada vez que veía a las muñecas, estas me observaban, estas se movían. Era más que claro que una muñeca, de esas condiciones, ya sea de cerámica o de cualquier otro producto, no se pueden mover por sí solas. Son muñecas meramente de decoración, por lo que esto que decía no tenía sentido, pero yo estaba segura. Veía los ojos de aquellas muñecas siguiéndome cada vez que caminaba en el sótano, y cuando menos me lo esperaba, o cuando daba vuelta, cuando les daba la espalda, yo sentía como ellas se movían. Cuando yo regresaba la mirada con ellas, una que otra muñeca se encontraba de diferente forma, ya sea parada, sentada o reclinada en una forma diferente. Obviamente, debido a esto, empecé a tener un terror profundo con aquellas muñecas, por lo que cada vez que mi hermana me empujaba hacia ese sitio, yo simplemente entraba en pánico. No quería acercarme a ellas. Y si bien a mi hermana le daban miedo, ella decía que nunca las había visto moverse. Era como si solamente a mí me atormentaran. Yo le platicaba esto a mis padres, pero ellos simplemente atribuían esto a que yo tenía
mucha imaginación, por lo que era de esperarse que no me tomaban en serio. Pero un día, esto cambió abruptamente. Mi hermana, en su afán de molestarme, quiso jugarme una broma que se salió de control, simplemente se pasó de la raya. Ella me convenció de bajar 2 escalones en el sótano. Y esto porque había aventado un muñeco que yo tenía, que era un sapo, en el 3er escalón del sótano. Para ella era como un tipo de reto, pero para mí era toda una hazaña. Al bajar al 3er escalón y voltear de inmediato, solamente vi a mi hermana burlándose. Me esbozó una sonrisa y acto seguido cerró la puerta, la azotó y me dejó encerrada en aquel sótano. Yo obviamente corrí hacia ella. Empecé a jalar la puerta. Empecé a decirle que me dejara salir. Pero de pronto la luz se fue. El foco que iluminaba todo el sótano se apagó. El apagador de este foco se encontraba al final de las escaleras en una pared, por lo que yo no podía verlo apagado. Yo estaba desesperada tratando de abrir la puerta, cuando en eso la luz se va y empiezo a sentir como varios brazos me están agarrando de varios extremos, de mi espalda, de mis hombros, de mis brazos, de mis piernas. Muchas manos me estaban tomando y me estaban jalando hacia el fondo del sótano. Estos brazos eran diminutos, porque eran como de mi tamaño. Obviamente yo estaba pegada al cerrojo de la puerta. Estaba colgada de ahí, gritándole a mi hermana desesperada, llorando. Por alguna razón que no entendía en ese momento, mi hermana no me abría. Era extraño. Si bien le gustaba jugarme bromas, ella no era del tipo que llevara las bromas muy lejos. Cuando de pronto, de la nada, se abre la puerta, y como la puerta se abre hacia donde estoy yo salgo disparada y me caigo de sentón en uno de los escalones. Por suerte no rodé en toda la escalera. La que me abrió la puerta era mi madre, y atrás de ella, totalmente alterada, también llorando, se encontraba mi hermana. Nos tomó a ambas y nos llevó a la sala. Nosotros no nos podíamos contener, estábamos con lágrimas. Yo estaba profundamente traumada en ese momento. Una vez que aclaramos todo, días después, mi hermana me dice que me quería jugar una broma, pero no quería que llegara tan lejos. Ella simplemente me iba a cerrar la puerta por 1 o 2 segundos como máximo, y después la iba a abrir de vuelta. Era una broma que teníamos, de hecho. Yo también se la había hecho a ella, pero en diferentes lugares. Es decir, no nos dejábamos encerradas tanto tiempo como en aquella ocasión. Pero mi hermana me explica que al momento en que cerró la puerta y quiso abrirla de nuevo, no pudo hacerlo. La perilla no tenía seguro. La puerta se encontraba abierta. Pero a pesar de empujarla, esta no cedía. Ella me explica que sentía que había otra fuerza al otro lado de la puerta, negándole el acceso, como si esta extraña fuerza, que en ese momento era muy superior a ella, no la dejaba abrir la puerta. Mi hermana no sabía si yo en ese momento le estaba jugando una broma, porque ella escuchaba cómo estaba llorando del otro lado, y lo que la alteró no fue esto, sino que empezó a escuchar risas que venían del otro lado de la puerta. Risas múltiples, risas de diferentes niñas. Ella decía que al caso habían como unas 5 o 4 niñas ahí conmigo. Obviamente esto lo empezó a asustar, por lo que empezó a empujar la puerta con más y con más fuerza, pero no podía abrirla. Ella empezó a llorar, empezó a gritarme que por favor parara, que por favor también yo abriera la puerta, pero en ese momento yo no escuchaba nada. Todo lo que ella me decía, al menos yo del otro lado,
No la escuchaba. Desesperada soltó la manija y fue corriendo a buscar a mi madre, la cual ya venía en camino por todos los gritos que mi hermana estaba pegando. Ella fue la que consiguió abrir la puerta. E incluso, a mi madre, siendo una adulta en ese momento, le costó trabajo abrirla ya que forcejeó con ella. Esta experiencia simplemente quedó ahí. No le contamos nada a mi abuela, y mi madre, por obvias razones, nos prohibió rotundamente volver a bromear de esa manera, y también volver a bajar hacia el sótano. Teníamos prohibido eso. Si bien no hacía falta que nos lo dijera, jamás nos volvimos a acercar hacia ese lugar. Cuando mi abuela falleció, toda esa colección de muñecas pasó a ser de una tía mía. Ella todavía la tiene, y a pesar de que la visitamos de vez en cuando, yo no entro al cuarto donde es que tiene esta colección y tiene otras cosas. Simplemente este trauma me quedó de por vida. Tanto fue así que en toda mi niñez nunca volví a tener una muñeca como juguete. Ahora casi a mis 30 años, estoy más que segura que aún les temo y que cada vez que veo una, siempre tengo esta extraña sensación de que se va a mover, o peor aún, que me está observando y que me sigue con la mirada, a pesar de que estén totalmente quietas. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Se acerca la época de Halloween. Una época que creo que si te gusta este canal, te gustan las historias. Asumo que te interesa mucho. Las películas de miedo, los juegos de terror. Es algo que al ser humano le encanta, el miedo. Si vives en una ciudad urbana, creo que las casas del terror, esas que viajan junto con la feria, son muy comunes allá. Antes de comenzar la historia, te quisiera preguntar, ¿has entrado a una de ellas? ¿Has visto algo extraño? Si bien son casas del terror, a veces ocurren cosas que no han sido planeadas. Cosas atemorizantes que ni el mismo dueño tiene idea que hayan existido. Tal como le pasó a este grupo de estudiantes. Estas chicas que abundan desde los 16 a los 18 años fueron a divertirse a una de estas casas de sustos. La experiencia que vivieron ahí las hizo tomar la decisión de no volver a entrar a ninguna casa del miedo por el resto de su vida. Mi nombre es Brenda Montero. Les quiero contar una experiencia que me sucedió hace apenas un año, precisamente en Halloween. Yo soy de Guadalajara. Aquí numerosas ferias se ponen y, entre todas estas, a la llegada de la época de Halloween, se tienden a poner algunas casas del terror como muchos las conocen. La casa de los sustos, aquí le decimos nosotros. Ya anteriormente, había asistido a este tipo de casas, ya sea en compañía de mi hermana, en compañía de mis primas, y en aquella ocasión, decidí ir con unas amigas mías. Todas nosotras íbamos en el bachillerato. Nos conocíamos muy bien y a casi todas nosotras nos gustaba este tipo de actividades, por lo que al llegar el 30 de octubre, fuimos directo hacia una de estas casas del miedo. Pagamos la entrada. Y justamente cuando íbamos entrando, me llamó la atención algo, más concretamente a mí. No es que les tenga un terror a las muñecas, sino que en aquella ocasión lo que vi
me pareció muy perturbador, al menos de vista, lo que nos abría las puertas, ya que íbamos entrando a la casa. La casa más que nada eran como pasillos. Estos pasillos estaban hechos de paredes de tabla, de paredes de madera. Íbamos en zigzag, luego dando vueltas. Cuando íbamos entrando, en la primera vuelta que tenía la entrada, parada en una esquina, se encontraba una muñeca. Una muñeca algo grande, como de 1 metro. Esta muñeca tenía un aspecto físico muy atemorizante. Sus piernas, su vestido, y más concretamente, su cabello, toda su cara, eran sumamente atemorizantes. Al cabello le faltaban mechones. La cara parecía estar descarapelada. Parecía una cara de cerámica, pero una cara como si adentro de esta hubiera otra, que en ese momento estaba bañada en sangre. A mí en ese momento me aterró un poco, pero también me fascinó el arte que le habían puesto a la casa, por lo que yo simplemente quería tocarla. Al estirar mi mano y tocar el vestido, sentí como aire, como una exhalación, salió de la muñeca. Yo toqué el vestido a la altura del cuello, y este aire provenía de la nariz de la muñeca, como si ésta estuviera respirando. Yo quité de inmediato la mano y me le quedé viendo extrañada porque no sabía cómo explicar lo que acababa de sentir en mi mano. Pero mis amigas me empezaron a jalar ya que se estaban adelantando y ya no le presté atención a esto. Cuando fuimos caminando, como dije, los pasillos eran de un lado para otro. Era casi como un laberinto. Telarañas, huesos y uno que otro hombre disfrazado que salía de una de las paredes para asustarnos. Pero lo que empezó a aterrarme más fue que en estos mismos pasillos nos volvimos a encontrar a aquella muñeca. Y no fue de una manera que yo diría normal, porque en una de estas ocasiones cuando en la casa se apagan por completo las luces y de nueva cuenta las vuelven a encender al cabo de unos 3 o 4 segundos. Esto lo hacen solamente para espantar más a los chicos que están adentro. En uno de estos apagones, obviamente todas nosotras gritamos, y cuando volvieron a encender las luces, yo volteé hacia atrás para cerciorarme de que no viniera nadie. Pero lo que vi es que parada atrás de nosotras, como a unos 3 metros, se encontraba aquella muñeca, parada en medio del pasillo, observándonos. Era como si nos hubiera estado siguiendo durante todo el recorrido. Yo estaba aterrada en este punto, pero no podía correr hacia atrás, así que simplemente empujé a mis amigas para que siguieran caminando, para dejar a aquella muñeca. Nos la volvimos a encontrar tan solo unos metros más adelante. Esta se encontraba sentada en una silla a un lado de la entrada de un cuarto. Teníamos que pasar por un lado de ella. Yo para este momento que la vi, lo que pensé, y creo que lo que muchos hubieran pensado en mi lugar, era que simplemente se trataba de una muñeca de decoración. Seguramente la casa de los sustos tenían varias muñecas de réplica. Todas se parecían y simplemente las habían puesto en cada lugar diferente. Con este pensamiento, yo me fui relajando cada vez más y cada vez más. Entramos al cuarto. Y justo cuando estábamos en medio de este, las luces de nueva cuenta se apagaron. De nuevo por 3-4 segundos, estuvimos sumergidas
en completa oscuridad. Cuando las volvieron a encender, había 2 salidas de este cuarto. Una de ellas se encontraba bloqueada por esta misma muñeca. Estaba parada enfrente de nosotros, mirándonos solamente. Por obvias razones decidimos salir por aquella puerta donde no se encontraba nada. Todas pasamos al lado de esta muñeca y a mí me dio curiosidad. Estábamos en ese cuarto, pero donde yo me encontraba podía alcanzar a ver el sitio donde la muñeca, anteriormente, antes de entrar al cuarto, se encontraba sentada. Por lo que yo volteé y lo único que vi fue la silla donde esa se encontraba sentada, pero ahora completamente vacía. En aquel momento empecé a sentir un miedo inmenso. ¿Cómo era que la muñeca había llegado de un lado hacia otro en tan poco tiempo? Lo único que hice fue observarla mientras todas mis amigas pasaban una por una, hasta que al final llegué yo. Y justamente cuando yo estaba pasando, estaba mirando a la muñeca de los pies hacia la cabeza sin quitarle la mirada. Y fue gracias a esto que vi como uno de sus pies se movió ligeramente. No fue un movimiento de aire, no fue un movimiento normal, fue un movimiento de una persona, como si una persona se estuviera posicionando mejor parada. Esta muñeca se podía mover por sí sola y en ese momento me di cuenta. Obviamente debido a esto yo salí disparada. Grité, di un brinco y me fui corriendo hacia atrás, sin importar que mis amigas se quedaran ahí. Obviamente debido al alboroto, ellas salieron conmigo también gritando. Todas estábamos muy aterradas en ese momento. Cuando salimos gritando, ya los chicos del staff nos estaban esperando. Me trataron de tranquilizar, pero yo gritaba una y otra vez que la muñeca estaba poseída, que la muñeca se había movido. Estaba llorando. Estaba en shock totalmente. Mis amigas y los chicos y también señores consiguieron que me tranquilizara. El dueño de la atracción se encontraba ahí con nosotras, por lo que envió a 2 chicos que trabajaban con él hacia la casa con lámparas en mano, para que entraran a investigar qué era lo que había pasado. A final de cuentas, a mí me llevaron lejos de ahí. Me subieron a la camioneta y casi enseguida, como al pasar unos 15-20 minutos, decidimos irnos de la feria. Era todavía muy temprano, eran como las 9:30. Por el camino, yo estaba repitiendo todo lo que había visto. Les estaba diciendo a mis amigas que había visto a la muñeca moverse. Pero Sandra, una de mis amigas que iba conduciendo, que también quiso que contara esta historia aquí con ustedes, iba muy callada en todo el camino. Cuando nos detuvimos a echar gasolina, Sandra estacionó la camioneta en un Oxxo que se encontraba enfrente. Se volteó y me dijo que todo lo que había dicho no tenía sentido, al menos para el dueño, que él le había dicho a ella que en la atracción no había ninguna muñeca. Él había contratado muñecos, sí, pero arañas, telarañas, esqueletos. Él en ningún momento había comprado o contratado a alguien para vestirse de muñeco. Cuando los chicos entraron a la casa, ellos no vieron nada, y fue por esto mismo que después de salirnos, la atracción siguió funcionando. Lo que me decía no lo podía creer, ya que les decía a ellas que también lo habían visto. ¿O acaso yo era la única que había visto aquella muñeca? Pero todas me contestaron que sí, todas la habían visto. En la entrada, en el cuarto. También por esto mismo, Sandra decidió que no iba a volver a entrar a la casa. El dueño le estaba preguntando a Sandra en ese momento, porque ella fue la única que se quedó a hablar con él, que si yo había consumido algo, que si yo me había emborrachado o tal vez
Había fumado alguna otra cosa antes de entrar, pero ella le dijo que no, y que la muñeca no solamente la había visto yo, sino todas nosotras. El dueño, simplemente algo escéptico, decidió darle el avión a mi amiga. Seguramente creyó que estaba mintiendo, que de seguro nos habíamos metido algo. Después de esta experiencia, jamás volvería a entrar a una casa de los sustos, sobre todo en Halloween. Gracias por escuchar mi experiencia. Saludos a todos. Buenas noches, Cripta y toda la comunidad. Mi nombre es Laura. Por ahora quiero que se permanezca anónimo mi apellido. Laura es mi nombre verdadero. Esta experiencia que me sucedió tiene unos buenos años ya que pasó. Actualmente yo tengo cerca de 35 años y esto me sucedió cuando yo tenía 8. Toda mi familia, e incluso yo y ahora también a mis hijos, les he enseñado que tienen que querer a los animales, que tienen que respetar su hábitat y que si tienen mascotas, por obvias razones, tienen que atenderlos bien, si bien no de maravilla. Tienen que tener ciertos tratos con ellos, ponerles agua, comida, vestirlos cuando hace frío, estar al pendiente de ellos cuando hace calor. Esto fue una crianza que se me enseñó a mí desde niña. Mis padres tuvieron una veterinaria. Mi madre era veterinaria. Mi padre igual, pero mi padre trabajaba en otra zona de la ciudad. Era mejor pagado. Por otro lado, mi madre se atendía de la veterinaria que teníamos en la casa. Era un pequeño local, muy conocida en nuestra anterior ciudad. Mi madre tenía ciertas actitudes con los perros de la calle. Eran perros que no tenían dueño, perros que pasaban frío, pasaban calor, pasaban hambre, y ella los atendía. Ella ponía algunos platos de comida frente a la veterinaria, platos con agua, y numerosos perros, a veces perros que solamente veíamos una vez y después desaparecían. Se acercaban ahí, tomaban agua, comían, y después se iban. Para que no tengan dudas, no era como si no los pudiéramos adoptar. De cierta manera nosotros teníamos demasiados animales en la casa. Según recuerdo yo que teníamos cotorros, teníamos hurones, y teníamos ya 2 perros ahí. Uno se llamaba Kiko, y el otro Chato. Kiko y Chato eran 2 perros de raza pequeña, pero Kiko se distanciaba demasiado de Chato. Era un perro juguetón, era un perro que podía socializar con demás perros en el parque, e incluso con perros de la calle. No tenía para nada una actitud agresiva. Era un perro muy bien socializado, por lo que se me hizo sumamente extraño cuando de la nada por la tarde, Kiko empezó a actuar de una manera que no era propia de él. Además de también los perros. Una tarde, por eso de las 5 p.m. o 6, escuché que Kiko estaba gruñendo, pero gruñendo de una forma muy intensa. Yo salí para ver qué era. Pensé que tal vez algún animal o un extraño estaba merodeando cerca. Pero nada que ver. Kiko estaba dentro de nuestra casa y estaba mirando hacia afuera de esta, mediante la cerca de madera que teníamos. Estaba mirando un perro grande. En ese momento yo no sabía qué raza era ese perro. Con el tiempo mi padre me dijo que posiblemente era una cruza con un Rottweiler, por su pelaje, por su tamaño, por sus facciones. Era un perro de una imponente presencia. Pero no era su tamaño, ni su raza, ni sus gestos, lo que despertaba en mí un cierto temor hacia este. Yo había tenido numerosos perros, me había acercado a numerosos perros cuando sus dueños los traían a la veterinaria, y yo ya había acariciado a perros Rottweilers, a pitbulls, a pastores alemanes. Ese perro tenía otra cosa.
A esto le sumamos, claro, que mientras estaba comiendo, los demás perros, que igualmente eran callejeros, no se acercaban a los platos. Estaban mirando desde lo lejos. No se acercaban, no gruñían, no hacían nada. Simplemente lo observaban. El perro comía, y mientras comía, miraba hacia la casa. Para ser más específica, me estaba mirando a mí. Era una mirada muy humana. Ya ven de esas fotos que a veces sacan a los perros con rasgos humanos, que de cierta manera incomodan. Bueno, pues ese perro tenía una mirada muy humana cuando estaba viendo hacia nuestra casa. Este perro se levantó, caminó lento y se tumbó en la banqueta, mientras seguía observando. Cada día que llegaba de la escuela, me sentía atemorizada por este perro. Era callejero, eso se podía ver. Lo extraño es que este perro no se movía. Permanecía frente a mi casa, en un pequeño parque que había ahí, ya sea en un extremo o en otro, o abajo de una banca, pero siempre observando hacia mi casa. Yo obviamente esto no se lo contaba a mis padres porque a final de cuentas se trataba simplemente de un perro callejero. Además, a mí me gustan mucho los animales y pensé que esto simplemente se trataba de algo inusual que yo sentía. Pero una noche, todo esto fue cambiando y fue de mal a peor. Recuerdo que antes de acostarme, yo dormía con mi hermana en ese momento, teníamos ambas entre 8 y 9 años, que me fijé por la ventana. Me fijé simplemente porque veía unas luces, y a mí me gustaban mucho ver las luciérnagas. Pero cuando abrí la ventana, cuando corrí las cortinas, lo vi nuevamente a él. Sabía que ahí pasaba la noche, pero no de una manera normal. Como muchos estarán pensando, tal vez lo que suponen es que lo vi mirando hacia la casa y sí, efectivamente, pero no estaba sentado. No estaba parado en 4 patas. Aquel perro se encontraba erguido, parado en 2 patas y con las otras 2 patas extendidas, como si se estuviera parando una persona abajo de un árbol. Ese perro fácilmente medía más que yo en ese momento. Erguido, su altura se disparaba. Me daba mucho miedo. Yo cerré rápidamente la cortina y le dije a mi hermana que viera también. Ella también, con algo de miedo, se acercó a la ventana y vio lo mismo que yo. Ahora éramos 2 que nos encontrábamos profundamente atemorizadas por ese perro. Pero para nuestra mala suerte, las cosas no terminaron aquí. Ya habían pasado varios meses para esto. El perro seguía ahí, y de cierta manera yo y mi hermana empezamos a formular alguna estrategia para no verlo. Obviamente ya no mirábamos por la ventana que daba al parque, sino que mirábamos por otra que daba a otro extremo. De más está decir que, si bien atendíamos a los perros de la calle, al momento de que ese perro se acercaba a comenzar a comer, actuábamos de la misma manera que los otros. Nos retirábamos y lo dejábamos comer solo. Nos metíamos inmediatamente a la casa y así nos lo llevamos un par de meses. Kiko y Chato durante este tiempo tuvieron la misma actitud durante estos meses. Veían a aquel perro y le empezaban a gruñir más Kiko. Kiko se plantaba frente a la cerca de madera y comenzaba a gruñirle. El otro perro simplemente se le quedaba mirando. Mi madre regañó varias veces a Kiko ya que no le gustaba esa actitud de él. Y al pasar el tiempo, una pesadilla se hizo realidad. Mi madre, como ya les dije, es amante de los perros. Y al ver ese perro tanto tiempo, incluso mi madre se acercó a él y lo acarició y este perro se dejó. Optó por adoptarlo y meterlo a nuestra casa. Creo que no hace falta
decirles el miedo rotundo que sentimos cuando llegamos de la escuela y nos enteramos, es más, vimos que él estaba en la casa, él estaba en el patio. Le pedimos a mi madre y a mi padre que lo sacaran, pero obviamente ellos no quisieron. Ellos dijeron que el animal simplemente ocupaba una familia y que teníamos que darle cariño, que era un perro manso. Él se nos acercó, nos olió y con la misma se fue. En cierta manera yo quería creer lo que mis padres me decían. Quería creer que tal vez lo único que habíamos visto era alguna especie de ilusión óptica. Tal vez la sombra del perro por ser oscuro y en la noche confundimos su silueta de que se paraba en dos patas, tal vez con otra cosa, tal vez era de nuestra mente. Intentamos familiarizar con aquel perro. Ellos no daban un paso atrás. Ellos estaban muy celosos. O creo más bien que esa no es la palabra correcta. Ellos estaban demasiado a la defensiva. Recuerdo muy bien que ellos no dormían. Cuando Kiko y Chato se presentaron con este perro, inmediatamente empezaron a gruñirle, por lo que mi padre optó por que este perro se encontrara en el patio y Kiko y Chato adentro de la casa, hasta que se acostumbraran a su presencia. Pero esto no pasaba. Ellos no dormían. Recuerdo que a veces me levantaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y mis perros se encontraban despiertos en el primer piso, en estado de alerta, cuidando las ventanas, cuidando las puertas. Por otro lado, el otro perro rara vez también dormía. Se la pasaba vagando de un lado hacia otro, dándole la vuelta a la casa, ya que la casa se encontraba en medio y alrededor todo el patio. Le daba toda la vuelta a la casa y Kiko y Chato le seguían con la mirada y lo seguían por donde se movía. Una de estas tantas noches yo me encontraba dormida cuando de repente me habla mi hermana. Me despierta, pero no me despierta con su voz, sino a base de jalones. Me descobija y me empieza a aventar de un lado hacia otro en la cama. Yo me despierto alarmada y le pregunto qué pasa. Ella no podía hablar. Tardé aproximadamente unos 10-15 minutos en que se calmara. No paraba de tartamudear. No podía gesticular ninguna palabra hasta que finalmente me dijo: el perro me habló. Me habló por la ventana, yo estaba en la cocina. Me habló por mi nombre y me dijo que abriera la puerta. Obviamente yo le creía a mi hermana. Ese perro se me hacía algo extraño. Esto era demasiada coincidencia, ambas lo habíamos visto en dos patas. Y ahora esto. Le seguimos suplicando a nuestros padres que dejaran al perro, que lo sacaran nuevamente a la calle, pero ellos no quisieron de nueva cuenta. Todo empeoró un día en que se vino una tormenta. Una tormenta de esas que hay lluvia, viento fuerte. Y para nuestra desgracia, mis padres tomaron la decisión de que el perro se metiera dentro de la casa. Tal vez fue error de nosotras no platicarle a nuestros padres lo que veíamos de ese perro, simplemente le decíamos que no lo queríamos. También cabe decir que no sabíamos cómo explicarle a nuestros padres que aquel perro hablaba y se paraba en dos patas. Era algo que creo que no creerían. Se tomó la decisión que el perro se metiera durante aquella noche, y Kiko y Chato tenían que estar encerrados en nuestro cuarto, con llave, claro, y el otro perro podía moverse a sus anchas por toda la casa. Esta idea no nos pareció, pero a final de cuentas tuvimos que aceptarla. Tan pronto metieron al perro, recuerdo que ambos, los cuatro, mi hermana y yo, y mis dos perros, nos encerramos casi de inmediato en el cuarto. No queríamos verlo ni siquiera andar por la casa. Cayó la noche y con ella la peor experiencia que he vivido hasta ahora en mi vida. Y es que escuchaba pasos por afuera de nuestra habitación, pasos que iban de un lado hacia otro. Se podía ver por abajo de la puerta una cierta sombra que se paseaba y que no dejaba de merodear en nuestra habitación.
Yo me fui levantando poco a poco de mi cama y en eso me percato que Kiko se encuentra en los pies de mi cama, en pose de pelea, con las orejas paradas, pelando los dientes, gruñendo, pero a un nivel bajo. Él sabe que del otro lado, tal vez por el olfato, se encuentra aquel perro. Yo estaba segura de que le había echado llave a la puerta, así que traté de dormir nuevamente. Pero esto no me sirvió porque empecé a escuchar voces. La voz de alguien, de un hombre, que venía de aquel pasillo y que nos estaba pidiendo a mí y a mi hermana que le abriéramos la puerta. Para este momento yo me volteé y miré hacia la cama de mi hermana. Ella ya se encontraba despierta y estaba siendo también testigo de todo. Chato, por otro lado, se encontraba gruñendo, pero arrinconado en una esquina. Él era más miedoso, y para cuando nos dimos cuenta, la perilla se giró y la puerta se fue abriendo. Cuando la puerta se fue abriendo, aquel perro fue lo primero que entró en el cuarto. Kiko se plantó frente a mí y en medio de él empezó a gruñir y a gruñir. Como les digo, Kiko es de una raza muy pequeña. Es de varias cruzas de salchicha con chihuahua, así que ver a semejante perro de la altura de un rottweiler frente a un salchicha es una sensación de impotencia. Sabes que tiene todas las de perder. Pero yo no podía actuar en ese momento. Como repito, yo y mi hermana teníamos 8 o 9 años. Por lo único que optamos es empezar a llorar. Pero como nos encontrábamos asustadas, no lo hacíamos de una manera muy alta, inconscientemente. Esperábamos que nuestros padres acudieran, pero tardaron. No nos estaban escuchando cuando de pronto este perro también empieza a gruñir y empieza a rodear mi cama, como que queriéndose acercar a mí. Recuerdo que la cabeza de este perro parecía la de un humano, pero con pelo. Era como si cambiara durante la noche. Parecían unos rasgos muy humanos. Su nariz era como la de una persona, pero cubierta de pelo. Es una escena muy traumática que hasta ahora no me he podido sacar. Buscaba la forma de llegar a mí, pero Kiko siempre se interponía. Lo seguía de un lado hacia otro, hasta que de plano creo que este perro se cansó. Empezó a ver a Kiko y a gruñirle. Cuando este perro tomó la decisión de acercarse, Kiko, sin pensarlo, se abalanzó sobre él y empezaron a pelear enfrente de mí. Debido a las mordidas, a los ladridos, a los chillidos, mis padres se levantaron de forma muy rápida. Yo y mi hermana comenzamos a gritar para que mis padres vinieran más rápido. Lo que a mí me comenzó a desesperar en ese momento fue que empecé a escuchar a Kiko chillando. Eso a la par también de mucha sangre que estaba viendo. Mi padre llegó, tomó al rottweiler que se encontraba encima de Kiko. Rápidamente lo echó al patio. Yo, mi hermana y mi madre nos acercamos hacia mi perrito. Lo recogimos del piso y mi madre se lo llevó. Trató de ayudarlo con toda la medicina que tenía. Lo curó, le hizo lo que pudo. Y también mi padre estaba ahí. Fue una madrugada muy pero muy desesperante, ya que nosotros también andábamos con ellos ahí en la sala. Hicimos lo que pudimos, pero Kiko perdió la vida al cabo de unos minutos. Al parecer las mordidas que había recibido eran muy profundas y se las habían dado en el lomo, en el cuello, por lo que hasta ese momento mi padre tomó la decisión de deshacerse de ese perro. Él tenía pensado llevárselo a un albergue. Echó al perro con un bozal y lo amarró y lo subió a la camioneta. Pasaron los minutos, pasaron las horas y mi padre no volvía. Llegó hasta aproximadamente las 12 del mediodía. Había faltado al trabajo. Mi madre le preguntó, y todas también, que por qué había tardado tanto, si solamente lo iba a llevar al albergue. El albergue quedaba a algunos máximo 40 minutos.
¿Por qué se había tardado tantas horas? Él estaba muy pálido. Venía asustado. De hecho, no nos contestó de inmediato. Se sentó en la sala, mirando hacia el suelo. Un muy largo tiempo, hasta que mi madre le tocó el hombro y le preguntó que qué había pasado. Mi padre no nos quiso decir nada. Él simplemente nos dijo que el perro no lo había llevado a ningún albergue, que había conducido más lejos, más y más lejos, hasta salirse de nuestra localidad, abrir la puerta de atrás y echarlo en una autopista, muy alejado de cualquier casa, y ahí decidió dejarlo. Es fecha que hasta ahora, mi padre jamás nos dijo qué era lo que había visto con ese perro, o qué fue lo que le hizo en el transcurso. Mi madre sí sabe, pero tampoco nos quiere decir. En definitiva, mi padre también vivió una experiencia paranormal con ese perro, pero se la guarda para sí mismo. Yo, por otra parte, al igual que mi hermana, si bien nos pasó esto, no dejamos el amor por los animales de todos modos, y tampoco le digo a las personas que lo hagan. Esta experiencia es simplemente algo aislado. Yo me la he pasado adoptando perros, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Incluso, ahora mismo, tengo un perro que no es de raza, que sigue manteniendo el nombre de Kiko, así como otros tantos que he tenido, en honor a aquel perrito que me salvó la vida de niña, ya que si no hubiera sido tan valiente de ponerse en medio de mí y de aquel perro, posiblemente aquel perro me hubiera atacado, y por el tamaño que tenía y el tamaño de su boca, no sé cómo hubiera salido de eso. Esa fue mi experiencia. Al investigar sobre el tema me dicen que podía ser un nahual, skinwalker, o algún brujo, o tal vez alguna criatura que simplemente tomaba el aspecto de un perro para poder entrar en la casa. De cualquier forma, estoy muy alegre que esto haya quedado en el pasado y que ese perro no haya vuelto a mi vida. Gracias a todos los que escucharon y buenas noches. Tal como esta siguiente historia que nos dice que en los ranchos se tienen muchos dichos, muchas reglas incluso. Creo que más de uno en la audiencia podrá saber muchos dichos que su abuela, su madre, su tía se dicen en los ranchos, sobre todo para que ciertas cosas no se te aparezcan. Esta persona era una niña cuando desobedeció a su madre. No sabía las consecuencias que esto traería con cada día que pasaba y cada día que no le hacía caso a su madre. Atraía algo hasta que llegó el punto que eso que había traído se le manifestó de frente. Su historia es la siguiente. Mi nombre es María Cristina. Mi experiencia no es enteramente mía. A mí me han pasado cosas, pero en esta ocasión quiero compartirte a ti y a toda la comunidad una experiencia que le sucedió a mi abuela. Mi abuela toda su vida, prácticamente la mayor parte de esta, vivió en su natal rancho. Y ustedes conocen las historias que se cuentan en estos lugares rurales. Muchas leyendas, muchos dichos, y uno de estos, de estas tantas reglas que ponían los abuelos de antes, eran derivadas de ciertas leyendas que mi abuela en esta ocasión te va a contar. Eran los años 60. En aquel tiempo, yo vivía junto con toda mi familia. Éramos todos entre adolescentes y niños. Mis padres nos criaron como cualquier otro niño de rancho. A mis 3 hermanos, mi padre se los llevaba a la parcela, a trabajos, podríamos decirlo, fuertes, rudos,
una vez que llegábamos de la escuela. Por otra parte, mi madre nos ponía a hacer quehaceres del hogar. Nos enseñaba a limpiar, a cocinar, a lavar los platos y en un todo, pues a mantener el hogar y la casa lo suficientemente limpia, así como también administrar los alimentos. Cada uno tenía sus deberes. Mis 3 hermanos, como ya lo dije, se iban a la parcela, iban con el ganado, iban a traer leña, a traer agua. Ellos se encargaban de todo ese tipo de trabajos. Por otro lado, como ya expliqué, yo y mis otras 2 hermanas nos encargábamos de otro tipo de trabajos y en todos estos quehaceres que hacíamos, mi madre tenía ciertas reglas que teníamos que seguir. Una de ellas era no barrer de noche. Otra de ellas era relacionado al ganado, lo cual no recuerdo muy bien, pero una que se me quedó grabada, y grabada muy bien debido a esta experiencia, es que mi madre nos tenía rotundamente prohibido dejar platos sucios, o peor aún, con comida, en el lavadero. Ella nos decía una y otra vez que eso no se debía de hacer, que las consecuencias eran muy graves. Obviamente yo en ese entonces tenía cerca de 13 años, 14, y yo solamente pensaba que esto era meramente una excusa, como para meternos miedo y no dejar platos sucios. En fin, creo que es lo que muchos de los niños, al menos en esa edad, hubieran pensado. Llegó un cierto día, en el pueblo, falleció una mujer que era muy amiga de mi madre. Eran amigas entrañables. En los pueblos se cree mucho y se tiene muy arraigada la religión católica, sobre todo en aquellos años. Obviamente mi madre iba a estar ocupada con el velorio, con los rezos que se hacen después de enterrar el cuerpo y demás preparativos que tenía la familia. Motivo de esto, mi madre nos iba a abandonar, por así decirlo, 3 noches. Ella estaba con nosotros, mayormente durante la mañana, pero nosotras solamente la veíamos hasta el mediodía, ya que era el momento cuando ella se iba. Nosotras seguimos con los quehaceres, pero al no tener a mi madre, creímos que podríamos saltarnos esa tediosa parte de tener que lavar los platos. Mi padre no era un hombre muy, podríamos decirlo, atento, o ser un hombre que estuviera checando toda la cocina. Teníamos un lavabo en la cocina en el cual procurábamos no tener ningún plato. Esto más que nada para que mi padre no sospechara. Todos los platos los echábamos en un traste grande, un pocillo metálico grande, que después, cuando anochecía y cuando mi padre se iba a dormir junto con mis hermanos, nosotras 3 lo sacábamos y lo poníamos a un lado del lavabo. Recuerdo que en esos días, mi tía trajo a mis primas a dormir con nosotras, ya que también mi tía se encontraba en aquellos preparativos del velorio y también de los rezos. Con más razón, no lavábamos nada. El tiempo que podíamos nos las pasábamos jugando, platicando, chismeando, y poco a poco se fueron juntando los trastes y los trastes, muchos de ellos con comida. Nuestro cuarto era algo pequeño. Cabíamos las 3, pero al llegar mis otras 3 primas, éramos 6 niñas en ese cuarto. Y para el tiempo que corría, la verdad es que 6 niñas ahí juntas daba mucho calor. Por ende, pidiéndole permiso a mi padre, nos acostábamos en una sala, una pequeña sala. De frente a esta se encontraba la cocina. Ahí nos dormimos 2 noches seguidas. Y para la tercera, que marchaba todo prácticamente normal, unos ruidos me despertaron durante aquella noche. Eran ruidos extraños,
No eran ruidos con los que yo me sintiera familiarizada. Era como el crujir de una dentadura, como el de unos labios que estaban mascando y mascando comida. Después de esto, escuché cómo los trastes se movían, como si alguien estuviera hurgando entre los trastes sucios. Yo estaba volteada, pero obviamente esto me llamó la atención y en primera instancia pensé que era uno de mis hermanos, pero al voltearme no vi ninguna silueta que yo reconociera. Todo lo contrario, vi una persona que jamás en mi vida había visto. Era una señora con una larga bata blanca. Esta bajaba más allá de las pantorrillas. Esta señora tenía un aspecto muy enfermizo, muy cadavérico. Se podía ver a simple vista que se trataba de una anciana que si bien se veía completamente calva, tenía algunos mechones de pelo que caían por su nuca, totalmente blancos. Obviamente eran canas, con sus dedos todos esqueléticos. Estaba hurgando entre los trastes y estaba sacando la comida y comiéndosela. Obviamente yo, al no reconocer a esta anciana que más que nada parecía un cadáver caminando, con una enorme joroba en su espalda, que incluso a pesar de ser de noche, con la luz de la luna, yo podía ver lo que la bata mostraba de su espalda, y podía ver esos huesos, esas bolas del espinazo, muy claras, como si su piel fuera de papel. Se le podían notar todos los huesos. En ese momento yo me aterré por completo. Y lo que hice, o más bien lo que quise hacer, era gritar, era alertar a todos los demás, despertar a mis primas, despertar a mis hermanas, despertar a mi padre, despertar a mis hermanos, a todos los que estaban ahí en la casa. Yo abrí mi boca. Quise sacar un grito, pero no podía. Hasta ahora no sé si fue por el miedo o fue que en aquella noche había algo que no me permitía gritar, que no me permitía ni siquiera hablar. El caso es que yo tenía la boca abierta e intentaba gritar, pero no podía. Y a la vez de esto también no sentía aire pasando a mis pulmones. Era como si de la noche a la mañana se me olvidara respirar. No estaba pasando aire. Debido a esto, mi cara se fue poniendo morada y morada. No sé cuánto tiempo estuve así, pero creo que algunos 2 minutos o 1 minuto. Si le soy sincera, creo que incluso hasta me estaba desmayando. Pero hice algo muy inteligente, el cual era moverme. Traté de arrastrarme de espaldas, levantándome tan solo unos pocos centímetros, y sin querer llegué con una de mis primas. Con mi movimiento la fui despertando, la desperté de golpe. Ella me dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y al momento que me vio, ella pegó un grito. Le di miedo, mi expresión le dio miedo. Yo tenía la boca totalmente abierta, totalmente estirada, y decía que tenía la cara púrpura casi, totalmente morada. No estaba respirando. Ella gritó. Todas lo hicieron, todas se despertaron. Mi padre, en cuestión de segundos, ya estaba saliendo de su cama. Incluso con un palo agarrado, pensó que alguien se había metido. Tan pronto mi padre llegó, aquella extraña señora simplemente desapareció. Tan pronto encendieron la luz, ya no se encontraba ahí. Recuerdo muy bien que me tuvieron que curar de espanto. Y a final de cuentas, le tuve que decir a mi madre toda la verdad, todo lo que yo había visto.
y también todo lo que no habíamos hecho. Teníamos todos los trastes ahí sucios, incluso con comida. Cuando me pasó esto, al menos los primeros días, mi madre no me regañó, pero al pasar el tiempo, claro que lo hizo. Estaba esperando a que me recuperara y nos explicó muy bien a las 3 de por qué no se tenían que dejar los trastes con comida en el lavadero y aún menos, totalmente prohibido, dejarlos en la noche, en la mesa, con comida. Nos explicó el porqué y es que los espíritus chocarreros, aquellos espíritus que no quiere ni el cielo ni el infierno, o meramente espíritus extraviados que no saben a dónde ir, o que tienen cuentas pendientes y que no los han resuelto, son los espíritus que van vagando de un sitio a otro, de un sitio a otro. Estos espíritus a veces ignoran que ya no están vivos, y cuando ven comida, sobre todo son atraídos a horas de la madrugada por la comida de los vivos, ya sea que dejan en el lavamanos, en el lavadero o en la mesa. Estos espíritus van y se comen la comida que ahí dejaron. Algunos incluso hasta se sientan en la mesa. Esto no tiene que ocurrir, y si ocurre varias veces, la casa tiene que hacerse una limpia porque estos espíritus se van acumulando, y ese es el porqué. No debemos de dejar comida ni los platos sucios con comida, y si esta es mucha, sin tirar y sin lavar, ya que esto a ellos los pueden atraer. No era el único dicho que se tenía en el pueblo. A mis hermanos también mi padre les tenía estrictamente prohibido cosas, y incluso ellos, en una ocasión, no siguieron esto, y al igual que yo, vivieron una experiencia paranormal. Pero claro, eso se los contaré en otra oportunidad. Esta experiencia me sirvió para, de alguna manera, no dejo ningún plato sucio, ni ningún plato con comida en la mesa. Y creo que seguiré esta regla hasta el final de mis días. No quiero atraer a esos espíritus, ni a mi casa, ni a la casa de mis hijos. Esa fue mi historia. Gracias y saludos a todos. Jugar con los amigos es algo que tal vez en estas épocas no es tan normal. Si vamos a las diferentes escuelas, muchos de estos niños se encuentran jugando, sí, pero la gran mayoría desde sus celulares, juegos en línea. Creo que las personas que pasan de los 35 años, de los 40 años, sabrán que esto no era la norma anteriormente. Anteriormente ni siquiera existían los celulares. Anteriormente lo que se jugaba era fútbol, los encantados, voto y, como en este relato, las escondidas. Este abuelo cuenta que se encontraba con su grupo de amigos, jugando a las escondidillas, cuando de pronto notó la presencia de algo más que estaba con ellos. Lo confundió con uno de sus amigos, claro. Lo que no sabía es que este algo lo guiaría a su escondite, un escondite muy peligroso, que si no se hubiera dado cuenta a tiempo, tal vez esto hubiera acabado en una tragedia. Su historia es la siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Milán Hernández. A continuación les voy a platicar la experiencia de mi abuelo. Esto le sucedió en su rancho, cuando él, como todas las tardes de fin de semana, acostumbraba a salir a jugar con sus amigos. Una actividad muy normal si se tienen en cuenta que estos se tratan de niños que varían desde los 7 hasta los 10, 11 años. Mi abuelo recuerda muy bien esto, pero para ser sincero, han pasado muchos años y no recuerda muy bien el nombre de sus amigos, pero lo que sí recuerda son los apodos que cada uno tenía. Y creo que es normal,
Muchos recordamos más el apodo que el propio nombre, ya que por el apodo le decimos diariamente a esa persona. El chico más pequeño que se juntaba con ellos le decían la borrega, al otro que le seguía, el pilón, y a otro Claudio. Irónicamente, Claudio no era su nombre, sino le decían así por las caricaturas. Y ya siguiente mi abuelo, como dije, la borrega. Era el más pequeño de todos. Contaba con 9 años. A veces se juntaban más niños, otras veces menos, pero ellos 4 eran los que siempre andaban juntos y siempre andaban jugando a diferentes cosas. En una ocasión, como otras tantas, estaban jugando fútbol y sin percatarse de esto, se fueron retirando del pueblo. Ya saben, sin ningún motivo aparente. Solamente iban pateando el balón, regresándoselo, a la par que iban caminando, platicando, divirtiéndose, hasta que llegaron a un lugar con un claro, en el cual se les ocurrió la maravillosa idea de jugar un juego muy conocido, las escondidillas. Uno iba a contar mientras que otros iban a esconderse. Un juego que creo que todos conocemos. Lo hicieron mediante un volado. Escogieron quién iba a contar primero. Y le tocó a mi abuelo. Él empezó a contar mientras que todos los demás iban corriendo a esconderse. Mi abuelo terminó y empezó a buscarlos. Él mira a lo lejos que hay una casa abandonada, que no tiene ventanas, que no tiene puertas y que claramente se puede usar para esconderse, por lo que es el primer lugar al que va. Entra a aquella casa, silenciosamente claro. Empieza a mirar de un lugar, empieza a mirar a otro, buscando por aquellos escombros. Él dice que se encontraba una cama, un colchón muy desgastado y la base de una cama también podrida de madera. Investigó abajo de esta. Había muebles todavía, pero muy acabados, así como también sillas y mesas. Él ya se encontraba a punto de retirarse, pero en ese momento, en el segundo piso, escucha ruidos. Ruidos de pasos que van de un lado hacia otro, pero no corriendo ni caminando. Eran como que unos saltitos. Lo que él piensa es lo siguiente, que ya notaron que está dentro, que se están escondiendo en otro sitio. Puede que incluso los 3 estuvieran ahí. Mi abuelo sube las escaleras con mucho silencio, y si bien ya estaba atardeciendo, él ve la sombra de algo muy parecido a la sombra que tendría su amigo al que le dicen la borrega. Pelo chino, muy delgado y bajito. Era el más bajo de todos, por ser el menor. Nota cómo este se va corriendo, se escapa de su vista, e inmediatamente suena una puerta de madera cerrándose. Mi abuelo corre de inmediato, y no tardó mucho. Dio con un armario viejo, de madera, casi completamente acabado. Las termitas, el agua, había hecho que este armario tuviera un aspecto muy tétrico y también muy deteriorado. Él se va acercando y toca la puerta, y muy confiado le dice: «Borrega, ya te encontré, ya sal de una vez, y no hagas mucha fuerza ahí dentro porque el armario tiene pinta de estar pudriéndose. Puede que la base se pudra y te caigas. Sal de ahí, no le hagas mucha confianza». Pero nadie sale. Mi abuelo se espera unos breves segundos, algunos 10 o 15, y repitiéndole en este tiempo: «Borrega, sal de ahí, ya te encontré, que no oyes». Pero lo que escucha desde adentro es el sonido de un llanto muy tenue, proveniente seguro de un niño pequeño. Mi abuelo en este momento se preocupa, toca la puerta de nuevo. «Borrega, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando?». Mi abuelo explica que al ser el menor del grupo, obviamente era el que más cuidaban. A lo mejor le había picado un animal, a lo mejor estaba triste, o a lo mejor no quería contar. Era un poco chiflado, a decir verdad, como él explica.
Incluso mi abuelo le dice: Borrega, si no quieres contar, le invento al grupo que no te he encontrado. Voy por los otros, pero salte del armario, que se puede echar a perder en cualquier momento. El llanto continúa. Mi abuelo trata de abrir el armario, pero no tiene éxito. A pesar de parecer podrido, a pesar de estar incluso oxidada, la manija y la pirilla, no consigue abrirlo. Empieza a tratar, a forcejear la puerta, mientras que el llanto sigue y sigue. En ese momento, escucha un ruido. Son gritos, gritos familiares. Sus amigos le están llamando. Pasa y resulta que en todo ese tiempo, uno de los vecinos los habían visto y les dijo que regresaran, que se acercaba una tormenta y sí se estaba nublando, y que a sus padres no les gustaría para nada que se mojaran. Los padres de antes eran muy estrictos en este ámbito. Cuando mi abuelo fue y se asomó, ahí se encontraban sus 3 amigos, la Borrega, Claudio y el Pilón. Los 3 se habían escondido en el mismo lugar, pero en una antena que se encontraba tan solo a unos metros más adelante. Nadie se había escondido en aquella casa, porque en sus mismas palabras tenía la pinta de que si te subías tan solo al 2º piso se iba a caer. La casa se estaba cayendo a pedazos prácticamente. Incluso le dijeron a mi abuelo que se bajara lo más rápido posible, pero que con mucho cuidado. Mi abuelo en ese momento se siente extrañado. Entonces, ¿quién es la persona que está dentro? Y como si fuera alguna especie de fuerza, como si tal vez el destino lo hubiera salvado. Aquellas palabras que sus amigos le dijeron, que aquella casa se estaba cayendo a pedazos, de inmediato toman fuerza, porque el sitio donde se encontraba aquel armario se cayó sin más. El piso, junto con el armario, cayeron hasta el 1er piso, y aquel armario, aquel pequeño armario, se hizo trizas por completo. Las puertas salieron volando, la madera cayó, todo el piso también. Le gritaron a mi abuelo: baja con cuidado, ¿ya viste? Se está cayendo la casa. Mi abuelo, más preocupado que asustado, baja, ya que si bien la Borrega no se encontraba ahí, tal vez un niño sí, un niño ajeno a ellos, tal vez un niño que estaba triste. Pero al ir a revisar aquellos escombros, nota que dentro del armario no venía nadie, solamente era pura madera y piedras lo que reposaba en aquel piso. Después de esto, mi abuelo no volvió a entrar a aquella casa, e incluso no duró mucho. Él dice que esta se cayó a pedazos tan solo un par de meses después.